Qué alegría estar con ustedes y esta semana, que es la Semana Mayor, iniciando con el Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este primer tema, además de todos los demás temas que vamos a ver, está centrado en nuestra vida de cara a la realidad de nuestra existencia en el momento presente, de cara, podríamos decir, a la pandemia, que ahora el mundo entero vive y que debemos discernir a la luz de la palabra de Dios, que es lo que Dios nos quiere revelar, nos quiere decir, que siempre, como nos dice la Sagrada Escritura, para los que aman a Dios, todo concurre para su bien. Indudablemente que nada de lo que al hombre le acontece está fuera del plan de amor de Dios. Dios, en su amor misericordioso, nos ha elegido desde toda la eternidad para que tengamos vida y vida en abundancia. Quiero invitarles a que iniciemos estos temas de esta semana invocando al Espíritu Santo, para pedir que el Espíritu Santo con su luz santísima nos ilumine, nos llene de su luz, de su gracia, y así poder aprovechar las gracias que Dios quiere derramar a la luz de la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz que, instruidos los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Mis queridos hermanos, invocando al Espíritu Santo y desde luego la intercesión de nuestra Madre Santísima, particularmente nuestra Madre de Guadalupe, hermosa niña del Tepeyac, que con su amor maternal nos mira con benevolencia a todos los hijos de este mundo que sufren. Vamos a llevar una serie de temas, como ya ustedes lo han sabido por la invitación a esta jornada, a hablar sobre las verdades eternas. ¿Cuáles son las verdades eternas? Son la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Las 4 verdades fundamentales, eternas, que nos llevan a considerar lo que significa, lo que es para nosotros la vida humana. En este primer tema, diríamos, al iniciar esta serie de reflexiones, vamos a contemplar el origen divino de toda vida humana. Este es el primer tema, origen divino de toda vida humana. Esta sola afirmación nos debe de llevar a que comprendamos que el hombre ha salido de las manos de Dios. Nosotros tenemos un origen divino. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Así lo dice el libro del Génesis. A imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó, que es también una verdad fundamental que debemos hoy poner muy en alto. La realidad de que Dios creó al hombre y a la mujer para que unidos en la carne y en el espíritu, pudieran, como dijo nuestro Señor, con orden divina, crecer, multiplicar, llenar la tierra, someterla. Son palabras no mías, ni ningún ser humano las puede emitir. Son palabras que vienen del corazón de nuestro Padre Dios, y así el hombre tiene su origen divino. Nuestra existencia sobre la tierra, nuestra vida humana, desde luego al tener ese origen divino, nuestra vida humana es un poema de amor. Dios en su amor y misericordia nos ha creado para la vida. Dios, cuando creó al hombre, en ese origen divino del hombre, lo creó para la intimidad con él, con su creador. Y así en el paraíso terrenal, Dios creó al hombre para que viviera una relación íntima de comunión, de vida. Jesús vino después a decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús también lo dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. Quiere decir que nuestro Padre Dios, quien nos ha creado para Él. Y estamos en este mundo para reproducir en cada uno de nosotros la imagen divina, que es la más sublime vocación. Por eso podemos decir con toda verdad que el hombre ha nacido para la eternidad. Tiene su origen en la eternidad. Su origen divino está en Dios, toda vida humana.
Por eso es tan sagrada la vida humana. Por eso es tan digna de respeto desde el primer instante de que la vida humana es concebida en el vientre de una madre. Cuando apenas el óvulo se une al espermatozoide, se crea un ser, una persona digna de todo respeto y que Dios en su bondad y amor lo ve con amor. Dios nos ha creado y nos ha elegido desde toda la eternidad para vivir esa realidad de la comunión con el Dios de la vida. La liturgia de suyo en la misa de difuntos, cuando llega el momento final de nuestra partida, ¿qué dice? La liturgia nos dice, porque la vida no termina, se transforma, porque al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Eso lo dice la liturgia. Cuando se ora en una misa de cuerpo presente o de cenizas de un difunto, se dice la vida del hombre no termina porque nuestra vida tiene su origen en Dios y en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Esa es una realidad trascendente y es una realidad que el hombre no debe perder. Los santos a la cual vocación y grandeza estamos llamados, todos estamos llamados a la santidad, los santos por su experiencia íntima de esa trascendencia y origen divino, percibieron esa sublime llamada a la eternidad. Por eso, cuando un santo llega el final de su vida, que debería ser la experiencia de todos nosotros, no es un momento de tristeza, de miedo, de pánico, de desasosiego. Saber que vamos a salir de este mundo es un momento de gozo. Decía Santa Teresa, algo muy hermoso, decía Santa Teresa de Ávila, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esa es la realidad del hombre. La realidad es una existencia y un origen eterno. Y por eso nuestra existencia es temporal y exclama nuestro Señor, atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega, roba, ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Origen divino de toda vida humana. Lo cierto es que hemos salido de las manos de Dios. Esto es lo que hoy queremos que quede muy claro en el corazón y en la mente de todos ustedes. Hemos salido de las manos de Dios. Y volveremos a las manos de Dios. Oh, sublime gracia. Oh, sublime regalo del amor de Dios. El hombre no nació para morir, nació para vivir eternamente. Por eso no podemos nosotros en ningún momento estar, como dice San Pablo, no queremos, hermanos, que estéis en la ignorancia, en el dolor, como si no tuviesen esperanza ante la muerte, porque sabemos que Cristo murió y resucitó. De la misma manera, Él llevará consigo a todos los que murieron en Él. Origen divino de la vida humana. Dios nos llevará consigo. Por eso nuestro Señor dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Si perdiera la conciencia de su trascendencia eterna, de la llamada divina. Por eso Dios, en su bondad, que es eterno, nos hace ver esa vocación a la eternidad. No hay más felicidad que poseer ciertamente a Dios eterno. Por eso es aquí donde creo que tenemos que ahondar en nuestro corazón esta verdad para que no vivamos en tristeza, en angustia. De cara a la pandemia hemos visto ahora tantas personas que viven tan angustiadas, tan tristes, tan desorientadas, en una situación de pánico muchas veces, de miedo, porque un virus vino a recordarnos la caducidad de la vida presente. Pero ese virus también debe de aprovecharse para reconocer el origen divino de la vida humana, de que no estamos llamados para este mundo, estamos llamados para la eternidad. No somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Es el origen maravilloso de todo ser humano. Esta es la razón más fundamental y más importante por la que debemos celebrar la certeza de que la muerte no es la única palabra. Dios tiene la única palabra. ¿Y qué nos dice nuestro Señor? Es el Dios de la vida. En Él somos, nos movemos y existimos.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. La certeza de que nos da el mismo Jesús es esta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, del 6 al 9. Él se revela desde luego como el verdadero ser que tiene un rostro de Padre. Él es precisamente la fuente de toda vida. Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10 dice muy claramente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Al inicio del versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús dice también algo muy importante: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, en cambio yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida del hombre, su origen divino, es una vida de trascendencia para la eternidad. Grabémoslo en nuestro corazón, y esto nos debe de llevar a una vida realmente de gloria y en gloria. Reflejamos, decía San Pablo, como en un espejo, la gloria de Dios. Y esa es la alegría. Inclusive cuando el hombre tiene plena conciencia de su origen divino y de la meta que le espera, cuando el hombre no pierde esta conciencia, qué gozo es saber que va a salir de este mundo. Yo creo, mis amigos y hermanos que me ven y que participan de estos temas en todo este mundo, yo quiero invitarles a que perdamos el miedo, rectificando nuestra conciencia en la realidad divina que tenemos cada uno de nosotros. Este mundo en este momento, ante el virus, ante el COVID, ante la pandemia, debería ser un mundo de mayor gozo y cántico de alegría, porque estamos ya cercanos a vivir, a retomar nuestro origen divino, porque podríamos en cualquier momento entrar a esa comunión con Dios, que esa es la meta de nuestra existencia. Pero mi hermano y mi amigo, yo creo que ante el pánico, ante el miedo, ante el temor que vemos en muchos rostros, se ve reflejado que poca conciencia ha tenido y tiene el ser humano de su origen divino, de su meta a la cual ha sido llamado, del abrazo eterno. ¿Qué conciencia? ¿Cómo se ha perdido esa conciencia? Y es para nosotros motivo de reflexión, pero esto implica desde luego para cada uno la conversión, el volverse de ese camino que llevaba el mundo de muerte para volver al camino de la vida. Porque la causa del miedo, del temor, del vacío, de la desesperanza, es la pérdida de la conciencia del origen divino. Desde luego, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, son realidades eternas que no deberían hacernos temblar o tener miedo, sino que debería de hacer para cada uno de nosotros un motivo de gozo, de gloria, de alegría, porque sabemos que por ese tránsito necesario y que todos vamos a vivir, será el abrazo eterno. El alma cuando vive, ya lo veremos a lo largo de los temas, cuando vive en esa dimensión divina, en esa conciencia de su origen divino, el hombre no espera con tristeza o con temor las verdades eternas, no tiene miedo a la muerte. Decía San Pablo: para mí la vida es Cristo, en la muerte una ganancia. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, porque tenía plena conciencia San Pablo de su realidad sobrenatural, de su realidad eterna. Por eso San Pablo vivió, ya una vez que tuvo ese encuentro vivo y personal con Jesús, vivió el gozo cuando llega ya la muerte, vivió el gozo de la partida para el encuentro definitivo con su Dios. En cierta ocasión, el Padre Pío, que lo tenemos aquí en este altar, en su imagen, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, cuando una persona se le acerca con un dejo así como de burla, de incredulidad, de apatía, diríamos como de todo aquello que vive lamentablemente el hombre que no ha descubierto la realidad trascendente de su vida, la realidad eterna, llega y le dice así como en forma de burla: Padre, pues yo no creo ni en el cielo, ni en la otra vida, ni mucho menos en el infierno, en el diablo, yo no creo. Y el padre se le queda mirando y le dice el Padre Pío: mire, hijo, si tú no quieres creer, no lo creas.
pero sí vas a creer cuando estés en el infierno, ya cuando no hay remedio, cuando el hombre ha perdido esa realidad trascendente y esa realidad eterna de poder disfrutar y gozar del abrazo eterno, de la posesión de Dios. Ya lo veremos a lo largo de los temas, cómo la máxima gloria de los bienaventurados es la posesión de Dios, recuperar su origen, el origen divino. Es muy saludable para cada uno de nosotros mantener no solamente en la mente, sino sobre todo en el corazón, esta verdad tan trascendente del origen de nuestra vida como un origen divino. La existencia de cada uno de nosotros, de nuestra condición de peregrinos, es una existencia que vive como un poema de amor. La vida del hombre es un poema de amor, es el poema del Dios de la vida, que cómo deberíamos estar glorificando a nuestro Dios cada instante por habernos creado, porque nos ha creado a su imagen y semejanza, por ofrecernos el tesoro maravilloso de ser hijos de Dios y de poseerlo a Él eternamente. El catecismo afirma, desde el catecismo allá del Padre Hiparta, decía: ten, cristiano, presente en tu memoria muerte, juicio, infierno y gloria, y no pecarás. Lo que ha pasado muchas veces en la vida del hombre que camina sin sentido es porque ha perdido la conciencia de estas verdades, verdades eternas. Decía su santidad el Papa San Juan Pablo II, hablando precisamente de las verdades eternas, decía que la escatología, o sea, precisamente la visión hacia la eternidad, hacia la patria eterna, la conciencia, nuestro origen divino, la escatología no es, decía el Santo Padre San Juan Pablo II, lo que todavía debe venir o que estamos esperando que venga, decía el Papa, lo que vendrá después de esta vida, o sea, ya en la eternidad. Sin embargo, la escatología, o sea, la realidad eterna, está ya iniciando con la venida de Cristo. Porque el evento cristológico, cristocéntrico, es Cristo el Señor, es en primer lugar, es con su muerte, redención y resurrección, quien nos ha abierto el camino para tomar la conciencia plena de nuestra realidad eterna, de el origen divino. Este es el principio de un nuevo cielo y de una nueva tierra, como lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. El futuro del más allá, la muerte de cada uno y de todo lo que une a esta afirmación, creo en la resurrección de la carne y en la vida futura que el cristiano, el católico, profesa cada día en la celebración litúrgica, la proclamación del credo. Desde luego es una afirmación muy clara del origen divino que todos tenemos. Esta es la escatología cristocéntrica, decía el Papa San Juan Pablo II, en aquel documento maravilloso que él nos dejó, cruzando el umbral de la esperanza, del año de 1994, en el número 186 de ese documento. Esta afirmación del origen divino del hombre lo vivieron muy elocuentemente todos los santos. Santa Teresa exclama, ya hace un momento la citamos, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ahí precisamente, al vivir en esta certeza de nuestro origen divino, nuestro corazón estará permanentemente en Dios. Cuando el hombre tiene esa conciencia de su origen divino, el corazón está permanentemente en Dios, que es el sumo bien. Es precisamente aquí donde viene la certeza de que Dios es nuestro bien máximo. Es, decía Santa Teresa, solo Dios basta. Es el todo del hombre. Cuando el hombre tiene a Dios, lo tiene todo. Y el que no tiene a Dios no tiene nada. Por eso lo digo con toda verdad. El hombre que vive sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios se encuentra infinito, que es el origen divino del hombre. Solo en Dios. Y es una de las causas, creo yo, fundamentales por las que el mundo vive como vive ahora, tan alejado de Dios muchas personas.
y es la causa de los males. Cuando por alguna razón vienen personas a buscarme para pedir una ayuda espiritual por vivir en esas complejidades de la vida, con miedos, con pánicos, muchas veces hasta con influencias, perturbaciones y opresiones del maligno, lo primero que yo no encuentro otro camino de solución que un cuestionamiento. ¿Cuál es tu conciencia que tienes de tu origen divino? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida en este momento? La causa fundamental por la que el hombre vive tantas desgracias, podemos incluir inclusive las enfermedades hasta de muerte, es porque se ha alejado de Dios. Y Dios está buscando por todos los medios que el hombre vuelva al camino de la vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y la conversión del hombre es una llamada urgente para todo el mundo. El más grande dolor del corazón de Dios es ver al hombre desterrado e inconsciente, o más bien que ha perdido su conciencia en el ser divino que es Dios, su origen y su meta. Hay un santo que, bueno, está por ser canonizado, fue beatificado ya, Beato Carlos de Foucault, sacerdote que fue soldado del ejército, se convirtió a la fe porque había perdido la fe en el Señor, pero una vez que encontró a nuestro Señor, escribe él una oración que algunos de ustedes, mis hermanos, tal vez la han escuchado o lo saben, una oración que me ha gustado mucho, que revela precisamente la conciencia que él y que todos nosotros debemos tener en su origen divino. Aquella oración que dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre, te confío en mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, necesito darme y ponerme en tus manos sin medida, porque tú eres mi Padre. Es la conciencia de vivir esa plenitud del origen divino de todo ser humano. El salmista nos ofrece un cántico del alma y nos expresa precisamente esa realidad que todos debemos mantener, en esa conciencia que debemos tener de nuestra trascendencia divina, de nuestro origen divino. Y el salmista nos dice precisamente en forma de meditación en el Salmo 62: Tú, mi Dios, a ti yo te busco, mi ser tiene sed de ti, como tierra reseca, agotada sin agua, languidece mi cuerpo, mi alma, y te busca a ti, Dios mío, tú eres mi agua viva. Es el Salmo 62. A ti mi alma te busca, Dios mío. Es cuando el hombre tiene esa conciencia de su realidad trascendencia, de su origen divino. Lamentablemente, ya lo he mencionado, el hombre de la posmodernidad, estamos viviendo, movido muchas veces por la soberbia, va equivocadamente, engañosamente, va perdiendo los valores, el conocimiento y la vivencia de los valores fundamentales. Y muchas veces a estos valores los cuestiona, no los vive, no los entiende, no los comprende. Por eso ahora no nos extraña escuchar tantas afirmaciones que van contra los valores fundamentales, como el valor de la vida, en aprobar abortos, eutanasia, todo lo que va contra la vida humana, contra la naturaleza humana, como es precisamente los pecados que van contra la naturaleza, olvidándose de aquel texto de la Sagrada Escritura, del libro que habla precisamente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que precisamente fueron quemados Sodoma y Gomorra por los pecados contra la naturaleza, contra lo que Dios no ha determinado en ningún momento. Esto lo consideramos nosotros que es una de las causas de esos vacíos que el hombre vive, esos vacíos que se palpan en la vida del hombre por no descubrir y por no ser consciente de su realidad divina y trascendente. Cuando no vivimos para Dios y nos afanamos por conseguir los bienes efímeros, los bienes materiales, hemos perdido el origen divino. Estamos equivocadamente creyendo que lo caduco, transitorio y pasajero nos va a dar la felicidad, cuando al contrario, el afán por los bienes materiales nos deja un gran vacío, un vacío en el alma.
Dios nos ha bendecido con bienes materiales para compartir, para quitar el hambre de los hambrientos, la sed de los sedientos. Por eso, el día del juicio, ya lo veremos, el examen fundamental va a ser: lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Lo que le dejaste de hacer a uno de mis más pequeños, a mí me lo has dejado de hacer. Al llegar a esta lamentable pérdida, como desde luego cada cosa de este mundo no es la que da la verdadera felicidad, todo lo contrario, con tristeza vemos que cuanto más se enriquece el hombre, más vacío se queda, más pobre se queda, porque los bienes materiales encadenan el alma y lo hacen incapaz de volar hacia los bienes eternos. Por eso muy sabiamente nuestro Señor llegó a afirmar claramente, cuando en aquella ocasión con tanta ternura les dijo a los apóstoles que estaban inquietos porque decían, cuando Jesús dijo, qué difícil les será a los ricos entrar en el reino de los cielos, les asegura que primero más pronto pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los apóstoles les preguntan, maestro, o le dicen, entonces ¿quién puede salvarse? Y Jesús les afirmó muy claramente, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene a Dios y descubre y vive su trascendencia divina, su origen divino, entonces los bienes materiales no lo encadenan, no lo esclavizan, sino que los ve como una bendición para poder ganar los bienes del cielo. Jesús mismo lo dijo, atesoren con los bienes de este mundo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que lo reciban en la patria eterna. Dios nos bendice con lo material para que ganemos tesoros para el cielo. Así, mis hermanos, la tristeza que el hombre vive es causa de que el tesoro que en el corazón del hombre ahora ha querido cargar, equivocadamente creyendo la felicidad, es un tesoro efímero y pasajero, que son los bienes del mundo. ¿Cuántas personas, inclusive, con los bienes terrenales, han hecho con adquirirlos de forma injusta o por tráfico de pecado, han hecho un verdadero caos en su vida espiritual porque se han encadenado a las cosas terrenales que no les permiten ver más allá hacia los bienes del cielo? Y les sorprende la muerte. ¿Y qué se van a llevar? Decía su santidad el Papa Francisco, que tan sabiamente nos orienta con sus meditaciones tan profundas de vida interior, de vida espiritual. Decía una vez el Papa Francisco, yo nunca he visto a ningún difunto que llevan a sepultar que va con un séquito de todos sus bienes materiales. No llevan ahí sus tesoros materiales caminando hacia el sepulcro. Llevan al sepulcro solo al difunto. Sus bienes se quedaron. Todo se queda en este mundo. Es un engaño terrible cuando el hombre se encadena por los bienes terrenales. Y por eso Jesús también en aquella controversia con los apóstoles les dice, hijitos, para los que confían en las riquezas, les es difícil entrar en el reino de Dios. Para los que confían en sus riquezas. Para los que no tienen puesto su confianza en Dios. Sin Dios el hombre está condenado a la muerte. El infierno o la gloria ya desde este mundo lo podemos construir. Lo construimos, el infierno, cuando nos alejamos de Dios y nos afanamos por los bienes terrenales. Lo construimos el cielo cuando descuidamos o no ponemos el corazón en los bienes terrenales y ponemos nuestro corazón en los bienes eternos. Ya desde aquí estamos ganando la gloria eterna. San Agustín, un gran santo, experimentó este vacío y este alejamiento de Dios, en su alejamiento de Dios, cuando vivió su vida de pecado. Vida de pecado que fue, desde luego, completamente cancelada como fruto de la oración de Santa Mónica. Y él decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está vacío hasta que no descansa en ti. Desde la eternidad somos para Dios un proyecto eterno de la sabiduría divina, como lo testifican muchos profetas santos de todos los tiempos. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo te conocía, dice el Señor,
y antes de que nacieses te tenía consagrado. Hay muchos pasajes que nos revelan esta realidad. Jeremías 1.5, Isaías 49, 1.5, Lucas 1.15, Gálatas 1.15, Romanos 8.29. La carta a los Romanos es el capítulo 8, todo un poema, toda una enseñanza y catequesis sobre la santidad, hacia la cual estamos todos llamados a vivir ese origen divino que todos llevamos. Con justa razón, Jesús, al predicar el Evangelio, nos deja claro estas verdades cuando nos habla de una forma muy tajante. Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? La vida en la que aquí se afana el hombre, indudablemente es una vida pasajera. Lo que realmente cuenta en felicidad y en dicha eterna es la vida divina, la gracia santificante que nos hace verdaderamente templos de la Santísima Trinidad. Decía nuestro Señor Jesucristo: si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. San Pablo, conscientes de esta verdad, llega a vivir la sublimidad de ser de Cristo. Esto lo expresa de muchas formas. Todo lo que era para mí, dice el apóstol Pablo, una ganancia, lo juzgo una basura, una pérdida, por tal de ganar a Cristo. Más aún, juzgo que todo es perdido ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por pura basura para ganar a Cristo y encontrarme en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino por aquella que viene de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyado en la fe. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Jesús, nuestro divino Maestro, nuestro Señor, para hacernos más conscientes todavía de nuestra vocación, de nuestro origen divino, de vocación a la eternidad, de lo fugaz de la vida presente, nos ofrece una parábola muy ilustradora. Y es precisamente la parábola siguiente. Le refirió cómo había un cierto hombre que recibió una gran cosecha. Y dijo: ¿qué voy a hacer entonces? O sea, se vio interpelado ante la abundancia de los bienes que había recogido. Y se preguntaba sobre qué hacer, porque no tenía ni siquiera dónde almacenar toda aquella cosecha. Y sin embargo, Jesús le dijo, él se dijo a sí mismo: ¿no será justamente lo que pasa hoy ante la realidad del hombre que ha perdido su trascendencia divina? Se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y construir otros más grandes, y ahí pondré y almacenaré todos mis bienes. Y entonces me voy a decir, ¿qué me voy a decir? Hombre, tú sí que has acumulado suficientes bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, date a la buena vida. Eso se dijo. ¿No será lo que hoy está pasando en el mundo? ¿Y no será la razón por la cual tanta gente vive tan triste y angustiada y tan cuestionada porque ve que no es cierto lo que él se imaginaba? Ve que viene la muerte y le va a quitar todo, y por eso hay tanta tristeza. Yo pienso que es lo que está sucediendo. Porque Dios le respondió: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para qué será lo que has almacenado? ¿Para qué? Y así sucede, concluye el Evangelio, con todo el que atesora para sí mismo y no se enriquece para Dios. ¿Dónde encontramos esto? Capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, versículos del 16 al 21. Esa es la realidad del hombre. La realidad es que el hombre está llamado para los bienes eternos, no para los bienes temporales.
Iluminados con esta enseñanza divina, nosotros advertimos precisamente la caducidad de la vida presente, y lo vemos ahora con el COVID y todas las enfermedades, la caducidad de la vida presente. Y que mientras dure nuestra existencia terrenal, que va a ser breve y fugaz, en esta existencia siempre estará el peligro de perder la eternidad y la trascendencia divina. Siempre existirá ese peligro. Entonces, esta es una de las más cercanas invitaciones y cuestionamientos de qué hacer con nuestra vida de cara a nuestro origen divino. Esto precisamente nos inclina a que pongamos más nuestro corazón en los bienes eternos y que también seamos muy captos y muy cuidadosos ante el peligro de perder los bienes eternos. Aquí encontramos también otro relato, que es el relato del Evangelio que nos habla precisamente de aquel rico que banqueteaba espléndidamente y cuando murió fue lanzado al abismo, eternamente se ha perdido. Y desde allá gritaba: Padre Abraham, manda a Lázaro. Lázaro era aquel pobrecito que estaba ahí a la puerta de aquel rico esperando comerse la comida que caía de la mesa, y ni siquiera eso se lo permitían. Es un relato que todos conocemos, el Santo Evangelio. Y sin embargo, aquel hombre rico, cuando ya murió, se perdió eternamente. Y el pobre estaba en la gloria en el seno de Abraham. Y ahí vemos el relato de la diferencia tan enorme que hay entre recuperar y vivir los bienes eternos y que en la vida presente, por más banquetes y por más riquezas que tengamos, no llenarán la vida del hombre. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 31, nos trae este relato. Esto nos lleva a seguir también el consejo de San Pablo. Trabajen con sumo cuidado por la salvación. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Porque debemos ser responsables de la administración de los bienes que Dios nos ha dado, para así encontrar en nosotros el camino de la vida. Podemos ser también, cada uno de nosotros, cuidadosos para no perder esa relación de eternidad, ese origen divino. Al contrario, debemos entrar por el camino de la vida para que podamos hacernos ricos para la vida eterna. Para alcanzar el cielo, nuestra patria, es necesario enfrentar desde luego un duro combate contra los enemigos del alma, entre los cuales está precisamente la codicia, la avaricia, el afán desordenado de los bienes materiales y todo lo que significa perder a Dios. Al fin debemos estar conscientes en que estamos llamados a obtener el don de Dios, la fuerza divina, a vestirnos de la armadura completa de Dios para resistir las flechas del maligno. Nos da este consejo San Pablo en el capítulo 6, versículos del 10 al 18 de la carta a los Efesios. Efesios 6, 10, 18. Cuando nos habla cómo tenemos que estar armados con la armadura de Dios para superar las fuerzas del maligno. Mis queridos hermanos, ciertamente no es fácil tomar y mantener esa conciencia de las realidades eternas. ¿Por qué? De nuestro origen divino. Porque el hombre y nosotros en el camino de la vida estamos siempre expuestos a dejarnos seducir y fascinar por los bienes terrenales, por las cosas que nos rodean. Con mucha frecuencia podemos nosotros ser engañados, y ese engaño nos lleva precisamente a que busquemos afanosamente lo que no es nuestro. Decía Jesús: si no somos fieles en lo que no es nuestro, ¿cómo vamos a ser fieles en lo que sí es nuestro, que son los bienes eternos? Pero nos alienta la promesa de Jesús de darnos todos los auxilios necesarios para que encontremos el camino de la vida.
Nos dice Mateo 19, 26. Entonces, ante la pregunta de los apóstoles, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces, ¿quién podrá salvarse? Que está en Mateo 19, 25. Jesús responde, que es Mateo 19, 26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto es lo fundamental. Por eso es fundamental, importante, vivir en Dios. Decía el apóstol, en Él somos, nos movemos y existimos. Tenerlo a Él como centro de nuestra vida. Yo siempre les digo a las personas y les digo a ustedes, cuando me piden un consejo personal, que quieren liberarse de las fuerzas del maligno, de las ataduras espirituales, de las influencias del maligno. Hoy está muy común en el mundo entero por implicarse en las fuerzas del mal, por atarse a las cadenas del pecado, de la superstición, de la brujería, de la New Age, de los manejos de energías, de lecturas de cartas, de Laura, no sé cuántas cosas, porque son pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios, alejados del amor de Dios. Yo les digo, donde se prende la luz desaparece la oscuridad. Si tú prendes la luz, significa has dejado a Jesucristo entrar en tu vida. Por eso San Juan Pablo II, desde el inicio de su pontificado, que bendito Dios duró muchos años en la iglesia, vino a iluminar el mundo y desde el principio no dijo otra cosa. No tengan miedo, ábranle de par en par las puertas a Jesucristo. Y eso lo repetía San Juan Pablo y lo dicen todos los santos. No tengan miedo. Y hoy les digo a ustedes, mis amigos y hermanos, no tengamos miedo. Tenemos un origen divino, una trascendencia divina. Y ahí está la meta de todas nuestras esperanzas. Pero nos dice Mateo 26, 41. Velen y oren para que no caigan en tentación, porque la carne es débil, el espíritu es débil. La naturaleza humana muy débil, pero Dios es fuerte y tenemos que orar y mantenernos en Él. Debemos estar seguros de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, de la importancia de mantener nuestro origen divino. Ezequiel 33, 11. Y así permaneceremos en la vida. Contamos con nuestra libre voluntad y albedrío. Desde luego que gozamos del don de la libertad y esto nos lleva precisamente a elegir y estamos llamados a elegir para el bien. Es la razón por la que el apóstol San Pablo también nos advierte, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Sean sobrios, vigilen, estén despiertos, porque su adversario, el diablo, anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la realidad de nuestro mundo. Nos hemos dejado atrapar por las fuerzas del maligno. El demonio es el engañador, el seductor, el mentiroso, que viene a ofrecernos tantas cosas. Al hombre le ofrece riquezas, poder, prestigio, prosperidad, el dominio de la tecnología y todo el hombre creador de todo, el hombre constituido Dios. Esa es la tentación más sutil del demonio hoy en el mundo. Y siempre la tentación primera que le puso a nuestro Señor Satanás y a nosotros: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esa es la gran tentación. El demonio es demonio porque se dejó atrapar por la soberbia. Dios había creado como un ángel bueno a Luzbel, pero la soberbia lo alejó completamente de la vida. Lo cierto es que hoy, lo digo al final de este tema, mis hermanos, lo cierto es que hoy hay un cielo que alcanzar y recibir como un don, un infierno que temer y un juicio que enfrentar a la hora de nuestra partida y de nuestro mundo. Por este motivo debemos ser vigilantes, viviendo en gracia, en la práctica de los mandamientos, vivencia de los sacramentos, etcétera, para poder así caminar en el reino de Dios. Entonces, el reino de los cielos se parecerá, y dice la Sagrada Escritura, a 10 vírgenes que tomaron en sus manos la lámpara y salieron al encuentro del esposo. Mas 5 de ellas eran prudentes y 5 eran previsoras.
y las otras eran imprudentes, 5 necias y 5 prudentes. Vino el esposo y las prudentes entraron al banquete. Las necias no entraron al banquete. Hoy el Señor nos llama a todos nosotros a que entremos al banquete eterno, a que descubramos la realidad de nuestro origen divino, la realidad de nuestra existencia, que es existencia de eternidad con Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes y continuamos, los invitamos al siguiente tema del siguiente día, en el cual queremos continuar en esa meditación de estos días santos, en los que Cristo entregó su vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos.